Nos metemos un poquito en la educación, de a poco van regresando en algunos puntos del país las clases presenciales o semipresenciales con distintas modalidades, con críticas, con cuestionamientos, con preocupación por parte de papás, de docentes. Se viene muy pronto también el comienzo del ciclo lectivo aquí en la región. Esta mañana, bueno, comentábamos algunas de las inquietudes que tienen docentes de Chubut, que acá por lo menos en la comarca están manifestando, asegurando que todavía no se ha recibido ni siquiera el protocolo, tampoco el tema de los elementos de higiene necesarios como para poder mantener el cuidado, la higiene que debe ser muy estricta. Bueno, nos venimos al Bolsón para ver qué está ocurriendo aquí, cómo marchan los preparativos, y está en línea el secretario gremial de UNTER, que es Ángel Quintero, a quien ya lo saludamos y le agradecemos. Buen día, Ángel, ¿cómo le va? Buenos días, Ian. Aquí estamos en plena asamblea de nivel medio, asambleas virtuales, y en este contexto, ¿no?, que hay que mirarlo también desde lo macro, es decir, a nivel provincial, la renuncia del viceministro de Educación, y entender eso también como para tener una mirada acerca de cómo están las escuelas y cómo está la situación de la educación en Río Negro. Estuvimos la semana pasada recorriendo las escuelas, sobre todo estuvimos por el Manso, por las escuelas de Mallín, también la compañera Mónica San Martín, que es la secretaria gremial, estuvo con otra compañera Cristina por Ñorquinco, estación Ñorquinco, y la verdad que nos preocupa porque hay situaciones de escuelas a nivel edilicio que son anteriores a la pandemia que no se resolvieron. Volvimos a pasar por las escuelas y eso no está resuelto. Y también no todas las escuelas están en condiciones, digamos, con las condiciones sanitarias habilitadas para el ingreso. Entonces nos preocupa de sobremanera porque llamar a la semipresencialidad o a la presencialidad en esas condiciones es como una invitación a que el virus se propague y bueno, y es un desafío, digamos, tenemos un desafío como sociedad, como comunidad educativa, cada uno de su rol, ¿no? Docentes, los compañeros, las compañeras, el consejo escolar zonal de acá de Bolsón. Por ejemplo, algo que nos preocupa en ese sentido es que el consejo local del Bolsón no tiene todavía designada una persona técnica en seguridad e higiene, cosa que Bariloche lo tiene ya desde hace 2 años, y Bolsón depende de la visita de la persona designada en Bariloche para recorrer las escuelas de Bolsón. Eso nos preocupa porque habla también de cómo se han ido organizando las cuestiones de las situaciones de los edificios escolares. Por otro lado, la comunicación que hemos tenido con las escuelas es también cuando recorrimos la semana pasada, ya con el inicio de las escuelas RIE, que son las escuelas de ruralidad, por ejemplo, tenían del año pasado una mascarilla para todo el personal, porteros, porteras, compañeros, compañeras docentes, equipos directivos, y tenían un solo alcohol en gel para toda la institución. Bueno, son situaciones que nos preocupan como gremio, como clase trabajadora, nos preocupa. Reconocemos la importancia y los y las docentes queremos estar presentes en las escuelas, pero tienen que darse las condiciones para cuidar la salud de todos, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, en el caso de nocturnos, ¿no? Y también de todo el personal que trabaja, porteros, porteras, docentes, equipos directivos, tienen que estar dadas las condiciones. Ángel, los docentes ya se están presentando, digamos. Y las escuelas van manejando, digamos, cuidando esto de no todos, a ver, se pueden haber presentado, pero hay una resolución que tiene el número, es la 3310, que habla acerca de las situaciones las situaciones edilicias de las escuelas, que eso también se tiene que cumplimentar, porque eso es anterior a la pandemia. Como decía hace rato, no están dadas todavía ni siquiera las escuelas con las situaciones edilicias anteriores a la pandemia no han sido resueltas, o sea, hay escuelas que en caso, por ejemplo, en Ñorquinco, no sé si colocaron el tanque de agua, pero no tenían tanque de agua. O el CET 23, que está haciendo la obra, que ya hace años que viene reclamando porque no tiene presión de agua. 2 días, 3 días a la semana, esa escuela queda sin agua, por ejemplo, por citar algunas situaciones. Sí, las situaciones que se repiten, Ángel, cotidianamente, lamentablemente. Y otra de las preguntas, también, una de las cuestiones del protocolo habla de la ventilación de las aulas constante. Digo, ¿se planteó en delegación o con alguna autoridad el tema de que vivimos en la Patagonia y la temporada escolar es en pleno invierno? Digo, para entender que a veces dar clases con 5 grados o 0 grados no es lo más indicado. No, y
tengamos en cuenta que las escuelas públicas tenemos una población, digamos, donde no toda la familia tiene resuelto el tema de la calefacción, y a veces la escuela suele ser el lugar donde están incluso un poco más confortables, ¿no? Con relación al tema de la ventilación. O sea, eso es, digamos, es como de público y notorio conocimiento que cómo se van a plantear esas situaciones. Incluso el protocolo, fíjense que plantea que cada grupo tiene que entrar con una diferenciación en tiempo de 15 minutos. Haciendo algunos cálculos en algunas escuelas, la escuela sería como una puerta giratoria, porque una vez que terminan de ingresar todos los grupos, tendrían que empezar a salir los grupos. Y después, por otro lado, la cuestión del transporte. Digamos, ¿cómo se va a resolver eso? Porque también eso, no se va a poder llevar la misma cantidad de chicos, chicas en los transportes como se hacía años anterior a la pandemia. Pero hay que respetar también ahí el protocolo. Ángel, me imagino, si tienen horarios diferenciados para ingresar, no van a poner un colectivo por cada horario. O sea, son los mismos chicos que viajan en el mismo colectivo, con la única diferencia que entran con 10 minutos de diferencia. Claro, pero imagínate eso mismo que planteabas de la ventilación en el invierno. Claro, arriba del colectivo. Claro, que estarían fuera de la escuela hasta que le toque el turno de ingresar. Entonces, y además todo el protocolo, y además acá, digamos, tenemos una situación que es compleja. Por supuesto que acá no estamos diciendo, no se busca culpable ni nada en ese tono, sino se busca plantear las situaciones para ver de cuál es el mejor modo de resolver. Hoy por hoy, a nivel de porteros, porteras, con mucho optimismo se cubre un 60% de porteros, de porteras. Esto significa que en alguna escuela quedará un solo portero o portera. ¿Por qué? Porque también tienen derecho a la licencia por las enfermedades, por ser población de riesgo, por estar, digamos, con convivientes también de población de riesgo, y las licencias ya también que son anteriores a la pandemia, que hacen uso como cualquier trabajador, trabajadora, ¿no? Entonces, un portero puede sostener la higiene como plantea el protocolo cada hora y media de toda una escuela. Claro, Ángel, y otra, pienso, ¿no? Desde el sindicato pudieron hacer una especie de pronóstico, porque digo, ante este cuadro creo que va a haber un aumento sustancial de casos, y me imagino que va a haber un cierre de escuelas. No sé, sí, ¿qué opinan ustedes? Lamentablemente eso es lo que ya se prevé. Si miramos otras provincias o la ciudad de Buenos Aires u otras ciudades donde se ingresó, ya la cantidad de casos se han potenciado, y eso significa el cierre de las escuelas. Y también acá tenemos que ver cómo va a ir evaluando, digamos, el COEM, las situaciones de las distintas escuelas, porque, digamos, en algunos casos los profes trabajan en distintas escuelas, las profes trabajan en distintas escuelas, a nivel primario, secundario, ¿no? Maestros, maestras también, maestras especiales, no trabajan en una sola escuela. Entonces, al estar en contacto o que lleguen a dar positivo de COVID, todas las burbujas en las que se participa se tendrán que dejar, o en el caso de las maestras y maestros especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Claro, digamos, hay que aislar a todos los cursos donde ese docente atiende. Claro, efectivamente. Ángel, todas estas cosas se están analizando en este momento. ¿Hay reuniones con los docentes? Porque escuchándolo así, bueno, lo que uno pensaría es que no están en condiciones de comenzar de ninguna manera los primeros días de marzo como está planificado. Nosotros, sí, esta semana, a fin de semana, vamos a tener el jueves, me parece que quedamos jueves, asamblea de afiliados, afiliadas. Nos reuniremos vía Zoom, veremos cómo, para preguntar, también propusimos reuniones con los equipos directivos también, como también comunicarnos con los equipos supervisivos de los distintos niveles, porque, ayer leía una noticia de Bariloche, por ejemplo, que está colapsado, que ya están enviando las pacientes al valle. Si Bariloche está colapsado, el hospital de Bolsón, lamentablemente, sea por lo que fuere, no se supo organizar el hospital para ponerlo en condiciones. Sabemos que nuestro hospital no está en condiciones no tiene terapia intensiva, hemos tenido situaciones muy cercanas en el ámbito docente, personas, digamos, lamentablemente fallecieron por este tema del COVID,
Entonces, nos preocupa eso, mirando Bariloche, cómo se está planteada la cuestión sanitaria, que ya está colapsado el sistema allí. Nos preocupa Bolsón y nos preocupa este retorno a la escuela, y acá queremos recalcar esto. Para nosotros la escuela, se ha visto más que nada en esta situación de pandemia global, digamos mundial, es importantísima la presencialidad. Es fundamental la presencialidad por todo, por la socialización, por el aprendizaje, por los saberes, por el contacto grupal, por el aprendizaje colectivo. Es en ese mano a mano con los grupos que los y las trabajadoras de la educación vamos como también reaprendiendo nosotros, ¿no? Desde ese lugar. Y eso quisiéramos, ¿eh? La verdad que la virtualidad también flexibilizó mucho horarios, cosas, tiempos, que para nosotros la presencialidad es lo mejor desde el punto de vista pedagógico, social, comunitario, del aprendizaje, ¿no? Pero vemos que se va a complicar. Una vez que haya retorno, de hecho, habría que ver cómo ha sido la situación. Ahora no estoy con el tema de la asamblea, pero hubo casos en la primaria, también ya de docentes, digamos. Entonces, hay que ver cómo se maneja todo eso, cómo va a ser, cómo nos vamos a comunicar todas las instituciones, incluso un rol fundamental que tiene el COE en la ciudad, para decir cómo protegemos a los grupos, cómo se procede con cada caso en particular, cómo se ve las situaciones de estos maestros, maestras, profes, que son de espacios especiales que tienen y trabajan en distintas escuelas y tienen que moverse. Por ejemplo, hay gente que trabaja en el Manso, que tiene un cargo con hora especial y que también trabaja en el Bolsón. Entonces, ¿cómo se va a proceder? Necesitamos como mayor certeza sobre eso, y sobre todo necesitamos como que se garanticen el personal necesario para realizar la higiene en las escuelas, fundamental. A su vez que se garanticen los insumos necesarios para cada escuela. ¿Los insumos están llegando, Ángel? Digo, porque el protocolo exige, por ejemplo, la limpieza estricta en los baños, que bueno, usted mencionaba que con un solo portero por ahí no se daría abasto, pero en cuanto a los elementos, no sé, alcohol en gel, lavandina, todo esto que se necesita para un establecimiento educativo con una cantidad de chicos importantes, ¿cómo esto ya se hizo el reclamo? ¿Están llegando? Esto ya lo charlamos, ya se charló, digamos, con quien correspondía. Entre la semana pasada y esta semana se suponía que van a llegar todos los insumos necesarios. Nosotros, bueno, ahora estamos abocados al tema de la asamblea, pero en el medio también vamos a volver a preguntar a las escuelas de todos los niveles cómo va a ser y cómo está haciendo la entrega de los insumos, si tienen garantizado para cada espacio y sobre todo si tienen garantizado también después este tema de la sanitización de todos los espacios, porque hay que limpiar no solo los baños, sino también el protocolo dice que hay que limpiar los picaportes, las ventanas, después a su vez, por ejemplo, tanto en el transporte como en la escuela, bueno, ¿quién va a tomar la temperatura? Porque también está eso, en el transporte se supone que está la figura de un celadora, pero que no se sabía quién lo designaba, y si la empresa de transporte, si el gobierno, eso no se sabía, no sé qué habrá ocurrido con esa información o cómo se ha organizado esa situación, pero se supone que al momento de subir a los colectivos, al transporte, los chicos, las chicas, se les tomaría la temperatura. Bien. Ángel, la renuncia de Belloso sorprendió más porque fue justamente después de esta recorrida que usted mencionaba. ¿Ustedes creen que tiene que ver con el estado de las escuelas, con los reclamos que ha recibido en el interior? Y nosotros bueno, ya hemos tenido reuniones provinciales, digamos, a nivel gremial, y hemos planteado, de hecho, pasó por acá hace unos días, la semana pasada, que justo estuvieron en Bariloche, la compañera secretaria general a nivel provincial de Untercentral, Sandra Cheroni, compañero Marcelo Nervi, estuvieron ahí en Bariloche en la reunión con el ministro de Educación de la Nación. Y la verdad que cuando nos pusimos a conversar y a ver cómo era la situación de las escuelas en la provincia, repetíamos esto, que ya antes de la pandemia había situaciones sin resolver y
y esto agudizó aún más la situación de la escuela a nivel provincial. Y veíamos difícil, ¿no? Veíamos difícil la organización, porque si bien el gobierno dijo también, creo que hace 2 semanas, manifestó que iban a colocar 700 personas de personal de portería para reemplazar, pero la realidad es que no sabemos cómo se va a distribuir eso. ¿Cuánto es para Bolsón? Bolsón está, en ese sentido, los compañeros, las compañeras, porteros, porteras, están para atrás en el sentido que van a quedar muy pocos a cargo de las escuelas. ¿Cuánto puede una persona sostener eso? Con la responsabilidad que significa, ¿no? 1 o 2 personas, ¿pueden sostener una escuela? ¿Cuánto es el personal que se va a designar acá en Bolsón? Y además, las situaciones anteriores edilicias de las escuelas, ¿hasta qué punto se resolvieron? Estuvimos en la escuela del Manso y en la escuela de Foyel nos manifestaban que hacía 2 años que no fumigaban. Cuando volvíamos ya del Manso, ahí paramos en la escuela de Foyel por andamos recorriendo, mirando. Tienen un tanque que, está clausurado porque ya es antihigiénico, pero la humedad se filtra en varias paredes, en techos, en distintos lugares. Por citar alguna de las situaciones. Bien. Bueno, Ángel, gracias por habernos atendido. Obviamente vamos a seguir de cerca el tema porque el comienzo del ciclo lectivo está pautado para la semana que viene, para el 3 de marzo. Sí, está pautado. Habrá que ver, por eso digo, habrá que ver cómo llegan, en qué situaciones llegan las escuelas. Por eso, anterior a la pandemia, antes de mirar el protocolo propio en relación a la pandemia, hay una resolución, si después la podemos hasta compartir, se llama, la resolución es la número 3310, que habla de las situaciones edilicias, y ahí detalla cómo tiene que estar cada espacio de la escuela, en qué condiciones. Entonces, ojalá que podamos llegar en condiciones y que el deseo como trabajadores y trabajadoras de la educación es estar en las escuelas. Lo que sí necesitamos que estén garantizados los derechos de todas las personas que transitamos por las escuelas, porque no es cualquier situación. Estamos viviendo una pandemia y Bolsón tenemos que cuidarnos muchísimo, porque ya sabemos también que nuestro hospital no está en condiciones, así que... Y sigue habiendo muchos casos, sí. Sigue habiendo muchos casos. Gracias, Ángel, por habernos atendido, es muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Chao. Ahí hablábamos con Ángel Quintero, que es el secretario gremial de UNTER de aquí del Bolsón, haciendo una evaluación. Ellos conocen de cerca la realidad de cada una de las escuelas de la región que, por lo que nos comentaba, no estarían en condiciones de poder comenzar las clases cumpliendo con el protocolo estricto que debe seguirse justamente para evitar que aumenten los contagios.